acabado de ofrecer el incienso. Estaba terminando cuando Gabriel Juan será motivo de felicidad y placer, y muchos se alegrarán con su nacimiento porque será grande permanentemente en la presencia de Dios, y fui encargado de venir hasta ti. Y sea su nombre en Israel Zacarías, hijo de Zacarías. No Zacarías, sino será llamado Juan. Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Su nombre es Juan. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora desde lo más alto nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz. Bueno, eso para comenzar. El tema que hoy quiero... Pasen. El tema que hoy voy a compartir es Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Se puede decir algo que compartí este capítulo, le voy a decir, hace 15 años. Hace 15 años compartí este capítulo. 15 años. ¿Quién tiene 15 años? ¿Usted tiene más? Sí. Y dije, algún día te voy a compartir otra vez. Así que hoy es el día. Así que vamos a ver. Acá hay, claro, lo que dije hace 15 años no sé igual a lo que ahora voy a decir, ¿no? Pero vamos a ver qué está escrito aquí. ¿Está bien? Este capítulo vamos a compartir hoy. Entonces, Lucas capítulo 15. Tómenlo como sección de... ¿Cuál es mi sección de los miércoles antes? Escudriñando las escrituras, ¿no? Así. Esto va a ser escudriñando la escritura, un tema aparte de lo que estamos siguiendo. No es ni Jeremías ni Hebreo. Escudriñando la escritura. Entonces, estamos con Lucas capítulo 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, capítulo 1 dijo, ¿no? Sí. Han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que
desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Después del versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces arranca diciendo el escritor de Lucas que esto que voy a escribirte, nosotros, yo y mi grupo lo hemos investigado, lo hemos analizado. ¿Con qué objetivo le va a escribir al señor Teófilo? ¿Porque él es un ignorante y no sabe? No, al contrario, para que estés convencido de lo que estás creyendo. Hay muchísimas personas que no comprenden lo que cree. Es seguidor de la palabra así por masa, ¿no? Pero vos tenés que comprender. Y dice aquí una de las cosas importantes, versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber, una palabra clave, investigado. Un estudioso o creyente de la Biblia tiene que tener esa mente de investigar. ¿Será cierto esto que me está diciendo? Esto que me están compartiendo será cierto. Y peor todavía, si lo que le están diciendo va a afectar su vida, su economía, su familia, su entorno familiar, sus amistades, con más razón. Imagínense perder toda tu familia, perder toda tu economía, perder tu trabajo, perder cualquier cosa por algo que no era cierto, no era verdad. ¿Sería triste o no? Y le ha ocurrido a muchas personas en el sistema religioso. ¿Se entiende este punto, no? Entonces, para que, señor Teófilo, estés seguro de lo que estás creyendo, te voy a narrar punto por punto, detalle por detalle. Después dice el versículo 4, para que conozca bien la verdad de las cosas, investigado con diligencia y de todas las cosas desde su origen. Otra cosa importante, desde su origen. Cuando vas a decirle a alguien algo, no vaya a usar un texto ahí a la mitad. Empezar desde donde arranca, desde donde comienza la historia, desde su origen. Por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, ¿cómo arranca? Vamos a ver si tratamos de por lo menos leer y explicar la parte que nos interesa. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Primero arranca hablando, el escritor de Lucas trata de meternos en la historia. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Entonces, para que vos te comprendas, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando Herodes era rey. Entonces, vos más o menos calcular, habrá sido en el año, para nuestro tiempo, ¿no? Año 4 o año 5, después de Yeshua. Después de Yeshua. Ese tiempo, los primeros años. Entonces voy a investigar por la historia, si hubo un tal rey Herodes, averiguar qué era, que saca un montón de información. Desde ahí partí. Esa era la forma antes que una persona que quería narrarte ponía quién estaba como líder. Yo quiero contar algo en los tiempos que fue Andrés Rodríguez presidente. En los tiempos que fue Stroessner presidente, ocurrió tal cosa y tal cosa. Entonces, cuando vos te ubicas en ese tiempo, entonces ya podés saber todo lo que ocurría en ese momento. Entonces, los datos históricos en una enseñanza para un tema son muy importantes. Cosa que muchas veces en el sistema religioso se obvia. No, yo para qué quiero saber la historia, cuándo ocurrió. Pero Juan, cuando quiere explicar algo bien correcto, arranca por ese punto. ¿Y qué le cuenta? Hubo un sacerdote llamado Zacarías, de clase de Abías, ¿no? Bueno, lo interesante acá es que el sacerdote era de la clase de Abías y se llamaba Elizabeth. Y aquí te queda otra vez en la duda. ¿Y quién es Abías? ¿Y qué es eso de clase de Abías? Ahí ya te queda otra vez perdido. Entonces, retrocediendo a la escritura, ahí por ejemplo aparece 1 Crónica 24:10, pero yo no le voy a mostrar todos los textos hoy.
Simplemente así le voy a comentar. El rey David, cuando iba a establecer el templo, cuando él tuvo en su corazón establecer el templo, dijo, aquí tiene que haber servidores que sirvan por etapas, por turnos. Entonces él estableció diferentes turnos a través de la genealogía o de los patriarcas de los levitas. Los levitas tenían también sus patriarcas, los hijos de Aarón, los nietos de Aarón, y se establecieron diferentes clases. Abías y había otras clases. Entonces, esta clase, este grupo va a servir esta semana. La siguiente semana va a seguir este grupo. La siguiente semana, así estableció creo que 7 grupos y cada semana un grupo diferente. Los días que iban a tocar Pesach o alguna fiesta bíblica, todos los grupos servían juntos, porque había más servicio. Entonces el templo tenía siempre servidores. ¿Se entiende este punto, no? ¿Para qué esto? Para saber de qué está hablando Lucas cuando dice clase de Abías. Entonces eran servidores que estableció el rey David cuando todavía ni siquiera había templo, pero él ya lo estableció. Una vez que se hace el templo, ahí se hace como David estableció. También estableció grupos de coro, grupos de que canten, todo eso estableció David. Y bueno, entonces vos hay que tener en cuenta, si estableció grupos que tenían que, ¿cómo se dice? Hacer su servicio tal turno, y el turno que le tocaba era a Zacarías, entonces te da más o menos pauta en qué época o tiempo aproximadamente se habrá hecho este servicio. ¿Qué objetivo tiene Juan al poner esto? Para que vos más o menos sepa qué temporada era lo que estaba ocurriendo. Esto que va, la clase que Abías estaba sirviendo. Bueno, después también menciona, su mujer era la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Otra cosa importante. Su esposa era de las hijas de Aarón en ese tiempo, bien identificada. Entonces, por lo tanto, si era de las hijas de Aarón, era levita. Sí, levita. Y una consulta también. Este Zacarías entonces sería un auténtico levita también. Un auténtico levita, sí. Auténtico de los auténticos. De su esposa no hay duda. De su esposa no hay duda, porque al decir que de las clases de Abías tampoco hay duda. Solo que nosotros no entendemos no a quién es Abías. Había uno de los descendientes de Aarón. ¿Se entiende hasta acá, no? Bueno, ambos eran justos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, ¿qué cosas hacían ellos? Vivían conforme a los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? En hebreo se dice misbot, ordenanzas, que son los que vienen después de los mandamientos. Cómo aplicarlos, cómo ejecutarlos. Quiere decir que ellos seguían rigurosamente todas las reglas que establecía la Torá y también el sistema religioso judío. Bien fieles eran a su palabra. Bueno. Versículo 6, ¿no? Ambos eran justos, pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo, esto es interesante, dice que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto de que, vamos a analizar bien. Primero, cuando se está haciendo la adoración ahí en el lugar santísimo, se pone unos inciensos aromáticos. Estos inciensos aromáticos ya se ha comprobado. Te hace entrar en trance, te hace calmar la mente, te hace ver cosas que normalmente no ves cuando estás sano. Ya se comprobó históricamente que los sacerdotes hacían eso. No es que estaban ahí loqueando, sino es para que ellos se sientan
más en la presencia de Dios. Entonces, también cuenta que él estaba con una petición a Dios. Él estaba con un clamor a Dios. ¿Cuál era su clamor? Por favor, permíteme tener un hijo. Ya sé que estamos en avanzada edad, ya sé que ya pasaron los años, pero permíteme. Y estaba con ese clamor, con ese lloro. Ya en el pasado había ocurrido lo mismo con otras personas. Con la mamá de Samuel, ¿cómo se llama? Ana. También la misma Rebeca, ¿no? Que no podía tener hijos. La misma Sara también, que no había podido tener hijos. Entonces ellos, ¿qué hacían? Clamaban, pedían, por favor. Entonces en ese ambiente, en esa situación, ocurre unos milagros. Según Zacarías, le aparece un mensajero. Acá llama un ángel. Un mensajero. No era fácil que cualquiera entre ahí. Por lo tanto, es un mensajero, tiene que ser tipo celestial, ¿no? Porque, entonces, los mensajeros celestiales se suelen presentar de dos formas. Generalmente, cuando vos no estás en tu conciencia plena, ¿eh? Cuando está en éxtasis o está en mucha oración. Entonces, muchas veces puede ser una visión despierta o un sueño. Todas estas cosas pueden ocurrir. ¿Se entiende este punto, no? Uno me diría, ¿por qué no decir nomás que le apareció un ángel ahí? Ya está. Pero esa es la realidad. Hay que ser lo más real posible. Hay que ir a lo más real posible. Entonces, ¿qué le apareció a él? Un personaje, un ser, un mensajero que él estaba escuchando. Y le dijo, se va a cumplir tu oración. Vas a tener un niño y se va a llamar Johanán, mensajero del Eterno, el restaurador del Eterno. Y todos se van a alegrar por su venida. Y después, y va a ser lleno del Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir? Va a tener el mensaje del Eterno para transmitir. Eso es lleno de Espíritu Santo. No es que va a hablar por hablar. Va a hablar cosas que el Eterno le transmite. Después dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, este Señor, este hombre, este personaje va a tener el espíritu, o sea, el corazón que tuvo Elías. Que tuvo Elías un día, reconciliar al pueblo con el Eterno. Traer otra vez al pueblo para unir al Eterno. ¿Qué hizo aquella vez Elías? Le convocó al pueblo en un monte, creo que Monte Carmelo, y levantó un altar que estaba caído. Y en ese altar estaba escrito, en cada piedra estaba escrito los nombres de las tribus de Judá. Y él lo completó. Y sacrificó un buey, y invocó y cayó fuego. Conocen toda la historia, ¿no? Cuando se enfrentó a los profetas de Baal y todas estas cosas. Bueno, eso va a hacer Juan Bautista. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá entonces? De restaurar al pueblo elegido. De restaurar las cosas que el Todopoderoso había establecido. Porque el pueblo se estaba alejando. Estaba viviendo contrario a la verdad. Y el propio Zacarías estaba haciendo parte de eso, pero él no sabía. Pero ahora él entiende, mi hijo va a ser una luz que clama en el desierto, como era Elías. Ahora, versículo 18. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. O sea, dudó. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Mira, ahí se presenta que era Gabriel. Que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte. Ese Gabriel en realidad es un título. Gabriel es un título. Que es como el mensajero celestial del Eterno. El que trae el mensaje del Eterno. Entonces, cuando Dios escoge una persona y se presenta y dice, yo soy Gabriel, no, puede ser un ejemplo, ¿no? Puede ser que no sea el mismo Gabriel que le apareció, por ejemplo,
a Daniel, ¿no? 500 años antes. 500 años antes, ¿no? Sino que está haciendo el mismo trabajo, la misma tarea. Me entero, ajá. Sí, yo sé que, ¿saben lo que a mí me dicen? Hereje, ¿no? Porque siempre voy con herejía, pero tengo que decir la lógica. Ahora, si quieren que no, es el mismo Gabriel que le apareció a Daniel, bueno, está bien, no hay problema entonces, pero generalmente es Gabriel, Miguel son títulos. Miguel, por ejemplo, guerrero de Elohim o protector de Elohim, era Miguel. Por eso muchos cristianos le llaman a Yeshua Arcángel Miguel. En realidad puede tener ese como título, Migael, ¿no? Migael, el protector de Israel. Bueno, estamos saliendo del tema. ¿Qué le dice? Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena nueva. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y bueno, puede ser por el impacto, por la situación que quedó mudo él. Y sale él afuera y ¿qué les parece? No puede contar nada. Entonces la pregunta es ¿cómo Lucas sabía todo? Después probablemente, ¿qué era que hizo Lucas? ¿Se acuerdan qué dice que hizo Lucas? Investigó. Entonces para que él tenga esta información, él tuvo que viajar, estar en los lugares, conocer quiénes fueron los parientes de Juan Bautista, dónde nació. Toda esta información él la tuvo que recopilar. Entonces, después de muchos años, cuando vos te vas y buscas información sobre la historia del nacimiento y la vida de Yeshua, no va a ser exactamente como ocurrió. Sí o sí, algunas cosas puede estar de más, puede estar más poco, puede estar menos. ¿Se entiende este punto, no? No podemos decir que así mismo ocurrió, porque estos son producto de una investigación. Y es una forma a modo de, tal vez Teófilo quería saber cuál es el origen de Yeshua, de dónde salió Yeshua, todos estos puntos. Bueno, ¿dónde me quedé? Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, atiendan bien, al sexto mes probablemente de esta aparición, al sexto mes. Aquí ocurrió un milagro o no. ¿Quién quería un hijo? Zacarías. ¿Cómo era la vida de Zacarías con su esposa? Justos, cumplían todos los mandamientos. ¿Qué es lo que ellos querían? En el corazón de Zacarías, tal vez lo que ellos realmente pedían. ¿Cuándo el pueblo restaurará su corazón hacia el Creador? ¿Cuándo volverá la restauración? Entonces la Biblia dice, ¿se acuerdan que en Apocalipsis dimos que los 24 ancianos tenían copa? Y en esa copa estaban las oraciones de los justos. Dice. Esas oraciones llegan al Eterno y se empiezan a cumplir. Primero con un mensajero. Uno que va a traer una luz a las naciones. Y después al sexto mes, nuevamente otro. Pero para que aparezca este mensajero va a ocurrir un milagro. Zacarías y su esposa Elizabeth van a tener un hijo, a pesar de que ella ya es mayor y era estéril. Pero van a tener un hijo. ¿Cómo se llama eso? Milagro. Entonces, Juan el Bautista va a nacer a través de un milagro. Ahora, al sexto mes, nuevamente Gabriel, ¿no? Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret. A ver, nuestra mente, yo voy a decir nuestra mente. Al sexto mes, allá en el trono celestial. Gabriel, preséntese en el trono. Entonces viene, Señor, que esto es un rubio, así, ¿no? Ojos celestes, así, ¿no? Carita. Sí, Señor, ¿para qué soy bueno? Ahora quiero que vayas a la casa de una señorita llamada María. Y le vas a dar tal mensaje, tal mensaje. Sus órdenes, jefe. Entonces, acomoda su aleta y vuela. Su ala, aleta. Y vuela, ¿no? Vuela rumbo a Nazaret. ¿Así está en nuestra mente o no? No podría ser que otra vez busco una persona que caminó, se puso su mochilita, y empezó a caminar por desierto, se subió en un burrito, llegó en una aldea. Agua, por favor. Dígame, ¿a dónde queda la ciudad de Nazaret? Por allá, 30 o 40 kilómetros. Gracias. Después, bienvenido a Nazaret. Y llega ahí todo sucio, cansado. No, así no hay en la imagen así. No. Bueno, probablemente... Otro al anterior. Que sea otro. Otro ya, pero con el mismo... O puede ser mensaje porque solamente pasó 6 meses nomás. Puede ser el mismo. Porque anteriormente los profetas o mensajeros era cualquier persona. Cualquier persona era que aparecía. Recuerden, siempre la Biblia dice, y vio a un varón. Y vio a un varón. Vio a un hombre. O le apareció, a Elí le apareció, dice, una persona. ¿Quién está ahí? Siempre eran personas. Pero que recibían un mensaje y hablaban. Pero bueno, esta es buena versión. Cuando narremos nuestra propia serie, vamos a hacer así, vamos a cambiar la versión de la ángel volando. Bueno, ¿qué le dice? Atiendan, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Siempre se nos dice que María estaba en su habitación ahí orando y que aparece en la ventana del ángel. Puede haber sido que estaba sacando agua del pozo como la mujer samaritana, ¿no? Y que aparezca este hombre y, dame de beber, por favor. Sí, aquí te doy. Tengo un mensaje para ti. Puede haber sido así también, ¿no? Y que se sorprende. Puede haber sido en la aldea, en el mercado, donde está. ¿A cuánto la cebolla, la tomate? ¿María? Sí, soy María. Tengo un mensaje para ti. Puede haber sido así, ¿no? Oh, no. Le estoy quitando a ustedes sus ilusiones de infantil, ¿no? Pastor, no rompa nuestra, ¿cómo se dice? Con lo que crecimos. Nuestras ideas bíblicas. Bueno, pero probablemente así fue. Justamente en esta época que la gente es muy sensible a estos puntos, ¿no? Miren, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Y quién era José? De la casa de David. Acá el escritor de Juan nos quiere hacer entender dos cosas. Hay dos personajes principales que arrancan mi narración, que son del linaje de Leví. Zacarías y su esposa Elizabeth. Ahora hay otro personaje que se llama Miriam. Pero ese todavía no quiero decirle quién es. Su esposo o su futuro esposo o su esposo ya es de la casa de David. Para que abran su entendimiento. La casa de David. Y ahí voy a que entender. A David se le había prometido de que su descendencia sería reyes para siempre en Israel. De que iba a haber bendiciones para ellos. Se le había prometido. ¿Se entiende este punto, no? Eso debería de ser importante para nosotros. ¿Por qué la casa de David? ¿Por qué la casa de David? ¿Qué tiene que ver David acá? Porque de su descendencia va a venir. Y dice, y entrando, versículo 28, el ángel donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué soy tan bendita? Dice. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. El niño que va a nacer, vos vas a tener un niño y se va a llamar Yeshua. Su nombre va a ser Yeshua. Bueno,
Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Qué problema hay? Y ahora concebirán tu vientre y darás Yeshua. Ahora, miren el 32. ¿Y quién va a ser Yeshua? ¿Quién será Yeshua? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No es que va a ser Hijo del Altísimo. ¿Se entiende aquí o no? Lucas no está diciendo, ese niño va a ser concebido por el Altísimo. No, se le va a llamar Hijo del Altísimo. Se le va a llamar Hijo del Altísimo. La gente le va a llamar Hijo del Altísimo. Así dice acá. Y el Señor Dios le dará, atiéndame ahí, el trono de David. ¿Y quién es David? ¿Ah? No, aquí, ¿qué dice acá de David? ¿Están leyendo? No. No era un rey. ¿Qué dice ahí? ¿Eh? ¿Cómo se le iba a llamar a Yeshua? ¿Cómo se le va a llamar? ¿Eh? Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. ¿Y qué se le va a dar? Ahí está, este entendió. Se le va a dar el trono de David, que él sí es su padre. Pero se le va a llamar Hijo del Altísimo. Pero su padre es David. Por lo tanto, ¿quién sería su padre acá en este tiempo? José. Ya tomado, herejía. Me voy de esta iglesia. Qué herejía, ¿no? Hereje, Satanás. Algunos me están viendo así con cuernos. Pero yo estoy leyendo la Biblia. Se le va a llamar Hijo del Altísimo, pero su papá va a ser David. Que no se confundan, está diciendo aquí. Entonces, aquí ya está claro ya. Acá ya está claro ya. Que va a ser llamado Hijo del Altísimo, quiere decir que va a tener poderes que vienen del Altísimo. Manifestaciones y hubo personajes que tuvieron poderes que vienen del Altísimo. ¿Existieron en la Biblia personajes así o no? Muchísimos. Moisés mismo. Moisés tenía poderes tremendos. Se abría el mar, caían rayos de arriba, piedras. Entonces el nacimiento milagroso en realidad fue de Juan, no era de Jesús. Ay, Ramiro, Alisto te va a llevar piedras, apedrelo. Sí. El nacimiento milagroso fue de Juan, en realidad, no de Jesús. Sí. No de Yeshua. Súper milagroso el de Juan. Ahora, pero como todos están queriendo, pues, leen nada más, pastor. Ahí usted queda y no avanza, ¿no? Leen a la parte difícil. Bueno, pero ya esta parte ya tendría que aclararnos todo. Pero como sigue el texto y como hay que continuar, entonces el ángel le dijo, no, más ella, si el ángel le dijo, esto está, ese era grande, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino, ese reino es el reino restaurado que va a establecerse en los últimos tiempos. Entonces María, versículo 34, dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta es la palabra que trae duda. No conozco varón. O sea, yo no estuve todavía con un hombre. Y eso se soluciona fácil, ¿no? Tiene que estar con un hombre y ya está. ¿Cuál? Un ejemplo, ¿no? No conozco varón. ¿Cuál sería la solución? Anda conociéndose. Vas a conocer entonces, no te preocupes. No es un grande problema. Ahí tu prima, que sí tiene problema, porque ya ella es estéril y es mayor, ya está solucionado su problema. Y vos, ¿qué problema lo que tenés? Tu problema es menos. Realmente, según algunos entendidos, ¿no? Sí. Ahí no dijo, ¿cómo será esto si soy estéril? No, yo soy estéril. La otra era estéril. En realidad, lo que probablemente Miriam estaba diciendo es que, según algunos entendidos, yo no tengo prueba de eso, pero según algunos entendidos,
es que esta frase generalmente usaban en la antigüedad cuando sentían que no estaba en condiciones de concebir. Y muchas veces eso se entendía porque algunas veces las muchachas en aquella época se casaban muy jovencitas. Todavía eso ocurre, por ejemplo, en los países árabes, todavía algunas se casan con niñas, con supuestamente que su marido va a estar con ella cuando ella recién tenga condiciones, pero ya se adelanta la boda. Así hay cultura, ¿no?, entre los árabes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces no sería algo descabellado creer que también esto ocurrió, que José ya tenía por lo menos 40 años y Miriam probablemente tenía 12 o 13 recién. Era jovencita. Entonces lo que está diciendo, yo todavía no estoy en condiciones de embarazarme. No estoy todavía preparada. Eso puede ser su respuesta. Ahora, no me crean. Díganme que soy hereje. No, pastor. Lo que ocurrió fue que ella era virgen y que el Espíritu Santo le iba a embarazar de una forma que no se explica con la ciencia humana. Y vos querés meternos ideas tontas y sacarnos esa creencia de que ella fue concebida por un Espíritu Santo. Que uno no puede ni imaginar cómo concibe un Espíritu Santo. A ver, imagínense cómo un Espíritu Santo concibe. A ver, ni siquiera podemos imaginarnos. Sí. Hay otro problema para Sí. ese argumento, o sea, para esa hipótesis. Sí. ¿De qué no se enojó José? O sea, ¿cuál fue la duda de José? ¿Cuál fue la duda de José? Ese siempre... Vamos a llegar a eso. ¿Eh? Vamos a llegar a eso. Primero, eso ya tendríamos que salir de este libro y irnos a... ¿Cómo se dice? A Juan. Probablemente, yo te digo a Mateo, ¿no? A Mateo. Probablemente era cierto, María estaba en una situación que no podía concebir. Entonces, ¿cuál sería el milagro? Si ella está en una situación que no puede concebir, porque ya les digo, esta frase de no conozco varón, en realidad lo que quiere decir, no estoy con capacidad de concebir, ¿cuál sería el milagro? ¿Qué sería el milagro que Dios haría? A ver. ¿Ah? Que tenga la capacidad. Que tenga ya capacidad de concebir. Y deducimos, ¿no? Nosotros deducimos, ¿no?, que probablemente eso fue algo que, no sé, le molestó a José, o José no entendía qué es lo que pasaba, o María le dijo, voy a tener bebé, y como si vos no estás todavía en condiciones, y se molesta y no sabe qué pasa. Hay muchas cosas que pueden haber ocurrido. ¿Me entienden este punto, no? Después aparece un ángel y le dice, no te preocupes, esto que está ocurriendo es obra del Todopoderoso. El Todopoderoso lo está estableciendo. Hay que entender estos textos. El libro más antiguo de la Biblia, miren que nosotros estamos tratando de resolver algo que ni siquiera aparece en el único evangelio que probablemente fue el narrado en tiempo real, que fue el Marcos. El evangelio de Marcos fue narrado en tiempo real, en tiempo que estaba ocurriendo la masacre con los cristianos, años 60 por ahí. Lucas y Mateo se narraron probablemente 100 o 120 años después. Entonces las informaciones pueden tener o no errores, pero nosotros le damos por certero, por ser asegurado. Entonces, ahí nomás. Entonces uno puede tener alguna contradicción. Estamos tratando de resolver algunos misterios. Desde mi perspectiva, entonces, el tema aquí, desde mi perspectiva, que, ¿cómo se puede decir? Que Lucas quiere hacerle entender a Teófilo, atiendan bien, que Yeshua es descendiente de David. Ese es el tema. ¿Se entiende este punto? Yeshua es descendiente de David. Su mamá, ¿quién es su mamá? Una descendiente de Aarón. La mamá de Yeshua es una descendiente de Aarón. ¿Y su papá quién es? Un descendiente de David. Así nos está haciendo entender. Entonces, su papá, ¿cómo se puede decir? Su mamá, o sea, su primo fue elegido para presentarle ante la sociedad. Eso es lo que nos está queriendo mostrar Lucas. Porque eso sería importante después para la base de la fe. Porque cuando arranca Pedro, por ejemplo, si se recuerdan, cuando arranca Pedro compartiendo con Cornelio,
¿Se acuerdan cuando Pedro arranca compartiendo con Cornelio? Le dice, Juan el Bautista empezó su ministerio, arranca con Juan el Bautista. O sea, era muy importante el mensaje de Juan el Bautista. La mayoría empezó a creer que Juan el Bautista era el Mesías. ¿Se acuerdan? Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Todos pensaban que era el Mesías. Cuando le pregunta a Yeshua, ¿con qué autoridad hace todas estas cosas? ¿Se acuerdan que le dijo Yeshua a los líderes religiosos? Yo también le pregunto una cosa. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Le dijo. Y ellos, si decimos que era del cielo, no, si decimos que era del cielo, nos va a decir, ¿y por qué no creyeron? Porque si viene del cielo, ustedes son mensajeros celestiales, tienen que creer. Y si decimos que es de los hombres, la gente no va a pelear, porque todos saben que lo que Juan hablaba venía del cielo. ¿Y qué dice la Biblia sobre Juan? Que él era lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vino del cielo? ¿Qué es lo que vino del cielo? La Torá, la palabra, la escritura. Lo que le está diciendo Yeshua, la autoridad que yo tengo, así como de Juan, viene del cielo. Esa es la autoridad. Entonces, ¿era importante el personaje Juan el Bautista o no? Por eso, cuando un escritor como Lucas quiere explicar la fe que tiene ya Teófilo, ¿desde dónde tiene que arrancar? Desde Juan el Bautista. ¿Me entienden, no? Desde ahí. Y de Yapa le va agregando cómo nació Yeshua. De Yapa. De Yapa. Acá, ¿cuál era el tema importante? Dentro de esa Yapa, ¿qué es lo más importante? Si María era virgen o fue concebida por el Espíritu Santo, no. Lo más importante dentro de esa Yapa es que Yeshua era del linaje de David. Pero eso se ha borrado de la mente de las personas. Ya eso no han captado. ¿Se entiende este punto? Entonces él tiene una orden sacerdotal terrenal autorizando su ministerio, autorizando su mensaje. Por eso cuando Yeshua es bautizado, se abren los cielos y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, a él oí. Escúchenle. ¿Se entiende este punto? Así ocurre. Bueno, vamos a seguir leyendo para avanzar. ¿Dónde me quedé? Bueno, no conozco varón, le dice, ¿no? Este será esto, pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí miren, y ahí está la respuesta. Y aquí tu paría, o sea que lo que le está diciendo, no te vayas a preocupar de cómo van a ser tu bebé. El Todopoderoso se va a encargar de capacitarte, de prepararte, de solucionar todas las cuestiones protocolares que hay que solucionar. Vos aceptá nomás esta palabra. Te doy un ejemplo, le dice. Te doy un ejemplo de algo que ha ocurrido recientemente y que ocurrirá también contigo. Dice, ¿dónde me quedé? 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, que era su prima, ¿no? Levita. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ella también ha concebido en una situación irregular. ¿Cuál era su situación de ella? Que era estéril y era mayor de edad. Tu situación también es irregular porque sos joven y tal vez tu marido es un poco mayor y no tenga todavía intenciones de unirte contigo. Porque va a esperar un tiempo, pero va a cambiar eso. Eso es mi suposición, ¿no? Que le está diciendo. O sea que la situación de cómo van a hacer el Mitaí, yo me voy a encargar. Ella se carga. Entonces automáticamente, ¿qué entra en nuestra mente? Entonces José no va a tener nada que ver. María va a estar acostada en su cama y va a venir un espíritu y la va a embarazar. ¿Cómo? A ver, no sé. No hay forma de imaginarse cómo un espíritu que es aire, viento, embaraza a alguien. Pero nada es imposible para Dios. Todo puede ocurrir. Porque los dioses lograron hacer eso. Los dioses del Olimpo embarazaban a doncellas o no. Y sus hijos, ¿cómo se llamaban?
semidioses. O mitad Dios, mitad hombre. Entonces, esta teoría de un Dios que concibe a una doncella, ¿de dónde se sacó? De la cultura y filosofía griega. Aunque usted no lo crea. ¡Fium! Aquí la piedra, aquí la piedra. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. Parece falso. No lo sé, Rick. Bueno, sigamos. Ya pasamos la peor parte. Bueno, Elizabeth, ya que le van a estéril. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces, y fíjense que como ejemplo sale Génesis 18, creo que es sobre el nacimiento de Isaac, ¿no? Parece que es Génesis 18. Todos los milagros de nacimiento eran generalmente porque la mujer era estéril o tenía alguna condición de que no podía tener a luz un hijo. Pero el único milagro de que no era eso era el de María. ¿Y por qué compara todo eso? Porque acá no era esa la situación. Pero si alguno quiere igual creer así, tampoco hay problema. Yo voy a creer así. Y aunque el Papa diga que María no es salvadora, igual voy a seguir creyendo que ella es la que salva. Algunos escuché que dijeron así, ¿no? No importa. Entonces María dijo, he aquí, miren, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, Elizabeth ya tenía una visión de que Miriam estaba esperando un bebé que es su Señor. ¿Y a quién le llamaba ellos su Señor? A su rey. Generalmente a su rey le llamaban Señor. Sigue diciendo, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Miren lo que dice María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La María está diciendo que Dios, el Todopoderoso, es su Salvador, o el niño que tiene en su vientre. ¿Eh? ¿Quién es su Salvador? ¿Eh? ¿Quién? Dios es su Salvador, ¿no? ¿Y pero acaso Yeshua no es el Salvador? Ya me confunde todo, ¿no? Entonces, para María, ¿quién es su Salvador acá? Dios. ¿Por qué ella siente que le salvó? Porque ella ahora es parte del plan de Dios. Salvar quiere decir, te saca del sistema y te hace parte de su plan. Por eso nomás dice que me salvó. O sea, me hizo parte de su proyecto, de su plan. ¿Y quién hizo? Hizo Dios. No está diciendo que le salvó de sus pecados, de sus miles de pecados, del pecado de Adán y Eva. No está hablando de eso. Pero nosotros así entendemos, ¿no? No, acá quiere decir que me hizo parte de su plan. Él es el que me invitó a ser parte de este proyecto. Por lo tanto, es mi Salvador. Sí, ya sé, ya que dije otra herejía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es donde me quedé, bueno, 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia. Atiendan bien lo que dice Miriam. Es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres. O sea, Miriam empieza a recordar todos los acontecimientos poderosos que hizo Israel con su pueblo y con mucha gente. ¿Qué entra en su mente? ¿Por qué entró todo en su mente? Porque el ángel le dijo, recibirá el trono de David
y vivirá en la casa de Jacob. Entonces automáticamente todas las historias que le contaron sus padres empiezan a venir en sus mentes. Entonces yo soy parte de esa promesa que se le hizo a nuestros padres. Ella no está pensando que es una corredentora, ni salvadora, ni que hay que caminar 50 kilómetros. No. Solamente está pensando en quién, en Israel y las promesas que el Todopoderoso está haciendo. Seguimos. Versículo 55. De la cual habló a nuestros padres como para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Le querían poner el nombre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan, o sea, Johanan, que es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. De repente Zacarías ya puede hablar. ¿Y qué dice? Y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Por eso Lucas pudo recibir información porque la noticia corrió por todos lados. Y dice, y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora habla Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿En dónde? En la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tu niño, le está diciendo a Juan, a su hijo, tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Zacarías está profetizando que su hijo va a ser un servidor que va a hacer que el pueblo tenga conocimiento de salvación. Va a distribuir entonces el mensaje de la palabra al pueblo. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados. ¿Qué es lo que puede hacer que sean perdonados sus pecados? Según Zacarías, a través de su hijo. ¿Qué? Este niño que va a ser llamado profeta va a llevar mensaje para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué es lo que puede hacer que el pueblo tenga salvación y perdón de pecado? ¿Eh? ¿Qué? Aceptar la Torá, ¿eh? Bautismo del Espíritu Santo. El conocimiento. ¿Ahí dice o no? Entonces Juan, ¿qué hacía cuando empezó a hablar? Hablaba la palabra, distribuía la palabra. Y después les dijo, viene otro que tiene más palabra. ¿Sí o no? Lo que yo hago cuando le metía en el agua es abrirle la mente. Pero cuando venga Yeshua, les va a bautizar, dice, con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir? Esas son palabras simbólicas. Lo que va a hacer es va a meter en su cabeza y en su corazón la Torá de Dios. Y eso va a hacer que ustedes sean salvos.
Si me escucharan en otra parte, qué herejía más grande. Pero recuerden que es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Y acá Zacarías está diciendo que eso va a hacer Juan. Y Yeshua, ¿qué dijo? Si conocieran a los profetas, entenderían las cosas que yo digo. Si conocieran la palabra, sabrían de qué le estoy hablando. Entonces Zacarías está entendiendo esto. Mi hijo va a ser un vocero para que venga el restaurador. Amén. Después dice, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Isaías 9:2. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Así habla. Y ahí terminó el milagro del nacimiento de Juan y de la concepción de Yeshua. Porque acá todavía no nació Yeshua. Acá estaba 6 meses embarazada Miriam. Después, en capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahí ya van a ser Yeshua. Pero lo que a nosotros nos interesaba era, pero Yeshua, ¿cómo fue concebido? O lo que al escritor de Lucas le interesaba es que Teófilo entienda que Yeshua es del linaje de David y Yeshua fue anunciado por el hijo de un sacerdote de la clase de Abías llamado Juan Bautista. Juan Bautista, mi estimado Teófilo, no era un vago del desierto, no era un loco del desierto como lo hacían pintar. Era el hijo de un sacerdote, era el hijo de un sacerdote que hacía servicio, que durante toda su vida fue fiel a Dios con su esposa. Era una persona entendida en lo espiritual. Y él anunció al Mesías, Yeshua. Él le sumergió en el agua y él dijo que vio a la paloma descender sobre todas estas cosas que después va a hablar acá. Ese es el mensaje de Lucas capítulo 1. Llegamos a la conclusión entonces que Teófilo, Lucas le quería hacer entender a Teófilo quién y de dónde vino Yeshua. ¿Quién es su, cómo se dice, promotor? ¿Quién es su... ¿Quién fue el que... ¿Quién fue el que le consagró a Yeshua? ¿De dónde viene la consagración para que él sea puesto como Mesías? De Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan el Bautista? ¿Quién es Juan el Bautista? El hijo de un sacerdote de la clase de Abías. Y una mujer de las hijas de Aarón. Tiene toda la autoridad para consagrar a alguien como Mesías. ¿Y quién es ese Mesías? Nada más y nada menos que del linaje de David. Del linaje de David. Y a partir de ahí empieza más investigaciones y averiguaciones. ¿Se entiende este punto? A partir de aquí todavía no aparecen los evangelios. Creo que... Sí, a partir del capítulo 3 recién aparece lo que aparece en los evangelios, cuando Yeshua se presenta ante Juan el Bautista. Esta historia todos ya conocían en ese tiempo, pero nadie sabía el origen. Ahora la pregunta es, ¿y este origen cuán cierto es? ¿Qué de cierto es? Porque nadie sabía de la infancia de Jesús. Entonces, si vos querés saber la infancia de alguien, la vida de alguien, antes de que haya sido público, ¿qué tenés que hacer? Investigar. Usted conoce el trabajo de los investigadores. Quiero saber, un personaje famoso, José Luis Chilaver. Yo le conozco desde que era arquero, famoso. Más que todo de que era arquero de ¿cómo se llama? De Vélez, de la selección. Pero yo quiero saber más de él. ¿Dónde nació? ¿Quién eran sus padres? ¿En qué barrio vivió?
¿Cómo era cuando era niño? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer si quiero saber eso? ¿Dónde voy a investigar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugar? Ahora en Google, ¿no? Yéndome a Luque, conociendo su barrio, visitando. Eso hizo Lucas. Y recopiló la información que pudo recopilar. ¿Para qué? Para ayudarle a su amigo Teófilo a ser salvo, no, a fortalecer su fe. No. Esta información no era para que él crea en la virginidad de María ni nada que ver. Era para fortalecer su fe. Amén. Así que no nos va a hacer más salvos ni menos salvos creer si María fue concebida por el Espíritu Santo o José era el papá de Yeshua. No nos va a hacer más salvos. Pero sí nos va a ayudar a fortalecer nuestro conocimiento bíblico. Bueno. Gracias. Hoy hasta aquí. Vamos a compartir